Latin Juris por la oportunidad de poder ir en directo una disertación sobre un tema muy importante que creo que no solamente amerita estudiarlo en el ámbito peruano, sino también concierne a todo un espacio geográfico importante a nivel latinoamericano y mundial, que es el que se refiere al control de constitucionalidad concentrado. Específicamente, el tema que voy a disertar es sobre este tipo de control en el Perú. Bueno, quiero empezar diciendo que el control con constitucionalidad, como todos sabemos, es un control que nace en Europa, producto de la creación de Hans Kelsen, ¿no? Si por allí de repente hubieron algunos antecedentes, como el caso de Emmanuel Sieyès, después de la Revolución Francesa y de la Constitución de Francia, la primera con 1991, de crear un órgano de justicia constitucional encargado de salvaguardarla, que finalmente no llegó a prosperar. Tuviera siglos que el órgano cargara de la fiscalización, caso un tribunal constitucional, pudiera pues de alguna manera ser el órgano rector en materia del control de la constitucionalidad de las normas frente a la Constitución. Y bueno, en efecto, en 1920, con la Constitución austriaca de ese año, se crea el primer Tribunal Constitucional de la historia. Le siguió pues el Tribunal Constitucional de Checoslovaquia. Allá de ello, en el caso peruano, el fenómeno del Tribunal Constitucional, nosotros venimos a tener un Tribunal Constitucional por primera vez con la Constitución peruana de 1979, que prácticamente era una constitución que imitaba y tenía el mismo tenor de la Constitución española de 1978. Y ahí por primera vez nosotros traemos un órgano de control concentrado a nuestro país, o sea, el Tribunal de Garantías Constitucionales, es precisamente para ejercer a través del control concentrado el famoso proceso de inconstitucionalidad. Valga la regla decirlo, una cuestión nosotros ya teníamos un control de carácter jurisdiccional previo a la instauración del control en la Constitución de 1979, que era el que aparece con nuestro Código Civil del año de 1936. Pero este control difuso no fue utilizado, efectivizado, recién el control difuso también va a subir a tener un nuevo constitucional a partir también de la Constitución de 1979. El control concentrado se plasma en 1979 con nuestra Constitución y la creación del primer Tribunal de Garantías Constitucionales peruano, y luego, posteriormente, después del golpe de Estado, el 5 de abril de 1992, que ocasionó que en el Perú se diera una dictadura parte del expresidente Alberto Fujimori, se convocó a un nuevo constituyente para crear una nueva constitución, que es la constitución actual, la que tenemos, la constitución de 1993. En la 93, el Tribunal Constitucional se mantuvo con modificaciones. Por cierto, nombre en principio en la antigua Constitución del 79 se llamaba Tribunal de Garantías Constitucionales, pero luego ahora pasó a llamarse Tribunal Constitucional. Y dentro de la potestad del Tribunal Constitucional estaba pues la facultad de ejercer el control concentrado a través del proceso de inconstitucionalidad. Y constitucionalidad que se establece en la Constitución de 1993, al igual que ya estaba en la Constitución de 1970, tiene todo un desarrollo en la actualidad, tanto a nivel de la legislación en nuestro Código Procesal Constitucional y también por parte del Tribunal Constitucional. Pero, ¿qué nos dice la Constitución peruana
con respecto al control concentrado y al proceso de inconstitucionalidad. La Constitución peruana de 1990 es Constitución Vínculo, inciso 4, que con norma, con rango, en nuestro están claramente el culo de las leyes, los decretos legislativos, los decretos de urgencia, los tratados internacionales, los reglamentos del Congreso, ordenanzas municipales y las normas regionales de carácter general. Todas estas normas pueden ser objeto de inconstitucionalidad. Tanto la Constitución como el Código Procesal Constitucional, que requiere interponer una demanda de inconstitucionalidad directamente al Tribunal Constitucional, han sido ampliadas a través de la jurisprudencia del propio. Llamó mucho a discusión, no solamente nacional, sino internacional, fue el hecho que el Tribunal Constitucional interpretara este artículo de la Constitución peruana, aduciendo que esta era una cláusula errada o taxativa, sino una cláusula meramente enunciativa. Entonces, bajo esa interpretación, es incorporarse otras normas no estaban establecidas en este artículo. Y de hecho el Tribunal Constitucional lo hizo. Los decretos, leyes, las leyes de reforma constitucional y las resoluciones legislativas son normas que hoy en día, no porque la Constitución lo diga, tampoco porque el Código lo establezca, sino porque el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia lo han dicho, pueden ser objeto de inconstitucionalidad. Y me refería a una discusión y a un debate nacional e internacional cuando el Tribunal Constitucional peruano hace unos años justamente incorporó como norma objeto de inconstitucionalidad a las leyes de reforma constitucional. Tienen rango constitucional, modifica la Constitución. Si va a modificar la Constitución, tiene que tener el mismo nivel. Y ya sabemos que las leyes de reforma en los países se dan vía el poder constituyente derivado por mandato del constituyente originario. Entonces, en una sentencia del año 2004, una sentencia donde se resolvió una demanda de inconstitucionalidad contra una ley que modificaba, una ley de reforma que modificaba la primera disposición de la Constitución de 1993, el Tribunal Constitucional dijo que él estaba facultado para conocer la inconstitucionalidad, que si el constituyente le daba la facultad al Congreso para esta ley de reforma a través del ejercicio del poder constituyente derivado, ellos eran los guardianes del poder constituyente originario. Y entonces, al ser guardianes del poder originario, nada impedía que controlen la obra del poder constituyente derivado. Y bajo este tenor es que el Tribunal Constitucional peruano dijo estar legitimado para conocer una ley de reforma vía inconstitucionalidad. Mucho se recuerda que Jorge Carpizo, un gran destacado UNAM, ya muerto de hace unos años, incluso le dedicó una obra al Tribunal Constitucional peruano, que salió publicada, muy conocida acá en nuestro país, el Límites, en donde Jorge Carpizo analizó pues esto que había hecho el Tribunal Constitucional peruano y decía que el Tribunal Constitucional peruano había ido en lo que Hans Kelsen de repente muchas veces está en un órgano poderoso o omnipotente, en vez de ser el guardián, termine creyendo el dueño de la misma. Y Carpizo raba bajo este ardo de que la Constitución, si no le da la potestad expresa a un tribunal para que pueda conocer la constitucionalidad de una ley de reforma, no hay forma. El Tribunal Constitucional se rogue esa competencia, como lo ha hecho el peruano. Y daba ejemplos tales en el mundo, como por ejemplo, un tribunal de un país cercano al nuestro, Chile, que por mandato de la Constitución Chile sí tenía la potestad de conocer leyes de reforma, pero en cuanto solo a su procedimiento, más en cuanto al fondo. Pero el Tribunal Constitucional peruano, sin tener esa potestad establecida por el constituyente, se mandaba nada más para conocer ley de reforma y no
decía ni siquiera en cuanto a la forma, sino que daba a entender que era en cuanto a la forma y el fondo. Eso es una situación donde podría presumir que el Tribunal Peruano ha caído en un activismo judicial convenía justamente la voluntad del constituyente originario, ¿no? Y eso es un debate que no solamente se da a nivel del Perú, sino de diversos países, en todos los países donde existen tribunales constitucionales o cortes supremas que hacen las labores del Tribunal Constitucional, siempre ha habido una etapa en donde justamente se ha caído en este activismo judicial, en este abuso en ejercicio del poder, ¿no? Ya lo decía Alexis de Tocqueville, Democracia en América, que cuando un poder es necesario, necesita ser muy fuerte, pero justamente en esa independencia y fuerza podría caer en el uso indebido. Y decía Alexis de Tocqueville, no se trata de que el poder sea, digamos, malo, sino que la cuestión, lo difícil, que el Estado necesita de ese poder para poder funcionar, ¿no? Y algo así pasa con los tribunales constitucionales en los países, ¿no? Pero bueno, hay que aprender constitucionales como el alemán, como la Corte italiana, o Tribunal Constitucional español, o la Corte Suprema Americana, que han sabido ganarse un respeto, justamente tratando de ser órganos prudentes que resuelvan las cuestiones constitucionales sin caer en o en el activismo abusivo que tienda de alguna manera a pensarse de que en vez de respetar la Constitución terminen pues pisoteándola, ¿no? Hoy por ejemplo, en el caso peruano, hay una serie de discusiones, un serio debate en torno al Tribunal Constitucional en la actualidad, porque, por ejemplo, se filtran sentencias a través de la prensa, en donde, de alguna manera, porción mediática puede hacer el Tribunal Constitucional cambie de posición, o si no la cambia, se piensa que hay una deslegitimación y pues mesítica. El aspecto constitucional es realmente un choque de poder. Si un tribunal constitucional no tiene la altura, no tiene la sapiencia, ¿no? El marco, el manejo, el hilo de trascendencia y de la labor constitucional por excelencia, realmente pues puede meter al político que se manifiesta en diversas formas, como el tema mediático, por ejemplo, ¿no? Otro de los aspectos importantes del control a nivel del Tribunal Constitucional peruano es que han incorporado vía jurisprudencial normas que pueden ser objeto de inconstitucionalidad que no están en la Constitución establecida para hacerlo. También el Tribunal Constitucional ha incorporado a su jurisprudencia sentencias de institucionalidad, y una de esos tipos de sentencias muy debatibles, por supuesto, son las famosas y denominadas sentencias manipulativas normativas, que, como sabemos, tienen un origen doctrinario y jurisprudencial en Europa, Alemania, ¿no? El Tribunal Constitucional, en una sentencia en el Perú, el caso de constitucionalidad para los decretos leyes antiterroristas y de traición a la patria, que precisamente fueron dados en la época del gobierno de la dictadura del expresidente. Ese Tribunal Constitucional determinó esta sentencia que podía no solamente limitarse a la labor que el gran Hans Kelsen había encomendado, un legislador negativo, sino que también a través de un cierto tipo de sentencias podía hacer pues la labor legislativa positiva. Y esa labor legislativa positiva se da pues justamente a través de las famosas sentencias manipulativas normativas. Tribunal Constitucional, por ejemplo, como ustedes bien saben, cuando emite una demanda de inconstitucionalidad
en la mayor parte de países cita pues a declarar la inconstitucionalidad de la norma. Eso quiere decir, o sea, a expulsarla del ordenamiento. Sin embargo, hay otro tipo de sentencia. No se limita a expulsar la norma, sino que por algún defecto que tiene la norma, de repente por alguna frase, por algo que el legislador no dijo, por alguna interpretación, la expulsa, sino que lo que hace es una labor de manipulación, de manipular la norma de manera que la hace conforme a la Constitución. Por ejemplo, en el caso peruano, el Tribunal Constitucional ha legitimado el uso de este tipo de sentencias a través de un principio, que es el principio de conservación de la ley. Y el tribunal dice, no, en uso del principio de conservación de la ley, lo que buscamos es que la ley sea conforme con la Constitución y no expulsarla, no eliminarla, sino tratándola de salvar. En esa cuestión de salvar, nosotros podemos buscarle alguna forma de interpretarla, ya sea adicionándole, quitándole, interpretándola, sustituyendo la situación para hacer esa ley conforme a la Constitución. Y justamente nacen sentencias manipulativas normativas. Las sentencias manipulativas normativas en nuestro país pueden ser de 4 tipos. Por ejemplo, una sentencia manipulativa aditiva, donde el tribunal declara fundada la demanda de inconstitución contra vacío del legislador. La norma es inconstitucional porque el legislador ha omitido algo. Entonces, ¿qué hace el tribunal? Le coloca lo que le falta. Luego tenemos sentencia manipulativa restringida. Del Tribunal Constitucional declara la demanda. Entonces, ¿qué hace el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional restringe la aplicación de la norma. Por ejemplo, ¿no? La ley X se puede aplicar para el supuesto A, B, C, D hasta la Z. Y C, restricción de la norma. Podemos hablar también de una sentencia manipulativa interpretativa, donde el Tribunal Constitucional la demanda contra una interpretación de la norma que es contra la Constitución. Y es el tribunal, esa interpretación le coloca la interpretación otro significado a la norma de conformidad con la Constitución. Finalmente, las famosas sentencias manipulativas sustitutivas, donde el Tribunal Constitucional hace una labor, vamos a decir, reconstruir, porque la norma dice algo, alguna palabra que es contraria a la Constitución. Entonces el tribunal le quita esa palabra, esa frase, pero la norma está. Entonces el tribunal le sustituye lo que le ha quitado por otra frase, otra palabra, que sea conforme con la Constitución, y agrega. Esas son las famosas sentencias manipulativas normativas, ¿no? Y además habría que darle a las famosas sentencias exhortativas, donde el Tribunal Constitucional declara la demanda contra uno, no la expulsa con efecto inmediato, sino que lo que se genera es una biosentía en donde la inconstitucionalidad le exhorta al legislador para determinado plazo emita una norma que reemplaza la inconstitucional. Y culminado con la emisión de la nueva norma, recién la sentencia surte efectos, ¿no? ¿Por qué no expulsar inmediatamente? ¿Por qué hacerlo con efecto para no quebrantar el ordenamiento jurídico, para no caos, para no perjudicar o dañar más el ordenamiento con una expulsión con efectos inmediatos? Entonces, esto, por ejemplo, se consigue a través de las sentencias exhortas, ¿no? Y finalmente, para cerrar y participas breve, ¿no? Lo la más clara posible de cómo se da, a grosso modo, el proceso de inconstitucionalidad en mi país, no puedo pues dejar de mencionar que en mi país el proceso de inconstitucionalidad en el Perú
un proceso que tiene una legitimidad para obrar restringida, ¿no? Hace poco, por ejemplo, en el Congreso de organizado de Derecho Procesal, organizado en Colombia, en Bogotá, por la Sociedad de Justicia Constitucional, y mañana me voy al Derecho Procesal en la ciudad de Encarnación, en Paraguay, y justamente, por ejemplo, contrastamos situaciones, conversaba sobre los procesos de legalidad en el Perú y en Colombia, por ejemplo, ¿no? En el caso de Colombia, el proceso de inconstitucionalidad tiene una legitimidad para obrar amplio, que cualquier persona puede interponer una demanda de inconstitucionalidad. En el caso peruano, la situación es distinta, incorporó el garantías constitucional, tiene con la Constitución de 1900. Nuestro proceso de inconstitucionalidad o tiene una legitimidad para obrar la Constitución. En el artículo 203 establece una lista de sujetos legitimados que solamente demanda de inconstitucionalidad. Por ejemplo, está el presidente de la República, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, 25 número legal de congresistas, colegios profesionales en el ámbito de su especialidad, un número determinado, 5.000 ciudadanos con firmas debidamente por el jurado naciones. Entonces, es un proceso que tiene una legitimidad para obrar muy restringida, ¿no? No es que cualquiera pueda interponer una demanda de inconstitucionalidad en el país, en el Perú, sino que solamente una lista cerrada de estos están claramente estos en la Constitución. Y si el ciudadano participa en una misma Constitución, entonces un número tampoco muy fácil de conseguir muchas veces. Y por ello, pues, el proceso de inconstitucionalidad de por sí tiene una valla bastante alta para poder ser dado, a menos pues que lo legitimado. Entonces, tenemos cosa muy clara con respecto a esto. Por último, para finalizar, no quiero dejar de mencionar que en nosotros tenemos un denominado control dual. ¿Por qué se llama dual o para qué le han hecho ese nombre acá en el país? Porque en nuestro país el modelo dual paralelo contiene al mismo tiempo un control concentrado y un control. El control concentrado lo hace pues el Tribunal Constitucional, lo que nosotros hemos explicado. Pero también hay un control difuso, por el cual son los jueces los que se encargan de defender también a la Constitución. El modelo dual, sin embargo, hay puntos de conexión. Por ejemplo, lo que establece una norma de nuestro Código Procesal Constitucional, específicamente el artículo 6, tercer párrafo de título, tercer párrafo de título preliminar del Código Procesal Constitucional, que a la letra dice lo siguiente, ¿no? Los jueces no pueden dejar de constituido confirmado por el Tribunal Penal. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir esto es básicamente algo bien claro, ¿no? Que si mañana, por ejemplo, a través de el tribunal declara infundada, es decir, confirma la constitucionalidad de la ley, y posteriormente a esto un juez peruano se le pide al juez inaplicar abuso sobre esa, el tribunal ha dicho que es conforme con la... Por tanto, la obligación, la norma es muy clara. Los jueces no pueden dejar de amparar una norma, la constitucionalidad firmada por el tribunal. Entonces, en
este punto de conexión podemos ver suerte de subordinación del Tribunal Constitucional, de los jueces al Tribunal Constitucional. Una suerte de subordinación en contacto, son puntos, nada más. Pero como les digo, nuestro modelo es dual, son independientes con esas conexiones. Si vemos, por ejemplo, una conexión. Y finalmente, para agregar, hemos hablado del control concentrado que hace el tribunal, pero en el Perú, como hay un modelo dual donde los jueces bien hacen control difuso, control concentrado, sin hace confuso. ¿Y en dónde hace control difuso el Tribunal Constitucional? En el peruano, el tribunal es última y definitiva instancia no ser procesos constitucionales de la libertad, como el proceso de habeas corpus, el proceso de amparo, el data y el proceso de cumplimiento, cuando hay resolución de parte del Poder Judicial. En el cual el Tribunal Constitucional ve estos procesos que se denominan procesos constitucionales de la libertad y el tribunal determina que hay una norma que es contraria a la Constitución, la puede expulsar porque no está en un proceso de penalidad. Pero lo que hace el tribunal es inaplicar la norma. ¿Y por qué? El tribunal también tiene poder, básicamente. Una, que el control difuso es una potestad de los jueces, son los magistrados del tribunal constitucional, que al fin y al cabo son jueces, con la especialidad constitucional. Pero si el tribunal puede hacer control concentrado y expulsar una norma vía proceso de inconstitucionalidad, nada impide que a través de un proceso opcional concreto como el amparo o el habeas corpus pueda hacer control difuso e inaugurar una norma para el caso en concreto. Entonces, en nuestro país, el tribunal realiza control concentrado a través de inconstitucionalidad, pero también para realizar el otro control. El control aplicando las normas en partes, que son el habeas corpus y el proceso de amparo. Muy bien, me voy yendo una vez más la invitación de Latin Juris, espero que no sea la última, seguro que no lo va a hacer, para poder hablar pues y disertar sobre esos temas de cómo se manejan los procesos constitucionales, el control constitucional y todos los temas relacionados al derecho constitucional aquí en el Perú. Tengo entendido que hay otros colegas peruanos que también van a exponer el día de mañana, el día de pasado mañana, pero espero que mi participación haya sido loable para que de alguna manera ustedes, los que están viendo en otros países, en Venezuela, en Ecuador, en Brasil, en Argentina, en Paraguay, Colombia, ¿no? Cómo se manejan en todos los países a nivel del derecho los distintos procesos constitucionales, los tribunales constitucionales, la magistratura constitucional y la salvaguardia de la Constitución, ¿no? Porque esta es una nacional relacionada al poder constituyente y a la Constitución. Pues bien, qué duda cabe hoy en día que en ese marco de salvaguarda de la Constitución por mandato de los tribunales constitucionales tienen un rol muy importante. Y ese rol muy importante, los tribunales constitucionales lo tienen que saber manejar, lo tienen que saber utilizar para no caer en el activismo judicial o omnipotencia que tanto pues Kelsen temía. Ya lo decía el propio Kelsen, yo no quiero que mi tribunal, y en vez de defender la Constitución, la termine pisoteando, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso, y nosotros, como estudiosos del derecho constitucional, al órgano que
que se encarga de defenderla y los derechos que se encuentran en ella por el tema de todos, que es el Tribunal Constitucional. Muy bien, me despido agradeciéndole Uris y a todos por su atención prestada. Conmigo será hasta otra oportunidad y un fuerte